Les quiero dar la serie a este capítulo que es el número 13 de la serie Enseñando Administración. Ya había pasado tiempo desde que hacía un capítulo. Hoy vamos a ver lo que es la cadena de valor. Entonces, mi nombre es Sebastián Pérez, soy administrador de empresas de la Universidad del Valle y el día de hoy pues vamos a ver en qué consiste esta temática. Quédense si les gustaría saber más sobre esto. Vamos a ver todas estas diapositivas, así que pues les va, digamos, a servir mucho si ustedes tal vez pues están viendo administración, contaduría, ingeniería industrial o alguna carrera que tenga, como por así decirlo, en su proceso productivo la cadena de valor. Tengan por seguro que si ustedes estudian algo relacionado a alguna empresa, esto les va a servir. Entonces vamos a empezar pues primero mirando cuál es esa cadena de valor. Vemos este cuadrito como naturalmente, digamos, lo vemos en este punto, donde hay unas actividades primarias y unas actividades de apoyo. Las actividades primarias están principalmente, digamos, caracterizadas por lo que son, digamos, la logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicio. Y en cuanto a las actividades de apoyo, tenemos la infraestructura de la empresa, la dirección de recursos humanos, el desarrollo tecnológico y la realización, digamos, empresarial. Y pues tenemos el margen, que ya sería ese beneficio que nos queda al restar los ingresos y los costos. Es decir, lo que nos queda de los ingresos sería el margen. Quiero mencionar que la cadena de valor para cada empresa es totalmente diferente y si por ejemplo tú tienes una empresa de zapatos, pues esta cadena de valor va a ser diferente. Si tienes por ejemplo una empresa aeroespacial, esta cadena de valor es diferente. Entonces aquí yo explico, digamos, el modelo de la cadena de valor general que hay para todas las empresas. Entonces si tú no sabes por ejemplo cuál es la cadena de valor para tu empresa, pues yo te voy a explicar. Entonces, lo primero es definir qué es ese valor. Este valor es cuando los clientes compran productos y servicios para que les resuelvan tareas funcionales o emocionales. Entonces, aquí vemos algo importante. La función destaca un objeto. Es decir, un objeto cumple una funcionalidad y esta funcionalidad hace que mi vida o mi calidad de vida sea mejor. Y esta funcionalidad puede, digamos, ser netamente uniforme, o sea, netamente más relacionada a algo. El computador no sirve para escribir, el celular no sirve para llamar, o sea, una característica funcional básica. O puede ser una función emocional, algo que nos llame la atención, que nos haga sentir emociones, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos a Michael Porter, que planteó, digamos, este concepto de la cadena de valor en su libro que fue La ventaja competitiva. Él nació en el año 1947 por allá en Estados Unidos y pues fue un académico muy destacado, digamos que se centró netamente en estos temas de economía y administración de empresas. Él, ¿por qué estudiaba la economía? Él propuso de alguna manera lo que fueron las 5 fuerzas de Porter y estudiaba como, por así decirlo, esa competencia y demás que había dentro de los competidores y que había unas 5 fuerzas que eran las 5 fuerzas de los proveedores, clientes, productos sustitutos, proveedores y clientes, y miraba cómo estas estaban relacionadas con una empresa. Él también desarrolló otras teorías como lo son, digamos, el diamante competitivo, que estudia tanto el Estado como las empresas dentro de su estructura. Y así pues de alguna manera también desarrolló otras teorías que son claves en su manera de pensar y que desarrollaron después, digamos, su quehacer como administrador de empresas. Bueno, ya en cuanto él introdujo el concepto de análisis de la cadena de valor para crear y sostener la ventaja competitiva de una empresa. Él mencionaba que justamente la cadena de valor mencionaba y destacaba que ese desempeño de la empresa se basaba a su carácter competitivo y que esa competitividad, digamos, se mantenía o se sostenía a través del tiempo por su propuesta de valor. Y esa propuesta de valor estaba dada por las actividades que tenía esa propuesta de valor. Entonces, ponte a pensar, digamos que tú desarrollas una empresa, digamos, de alimentos. Y en esta empresa de alimentos, para poder que sea competitiva y sea como los líderes del mercado, tú tienes que analizar a tus competidores. Y en ese análisis de tus competidores, tú logras identificar que tu empresa, digamos, es buena en las preparaciones de los alimentos y que tus competidores son buenos, por ejemplo,
atendiendo a los clientes. Entonces tú ya logras ver una diferencia. Eso es lo que nos dice Porter con la ventaja competitiva. Yo probablemente en mi restaurante de comidas le voy a ganar a mis competidores en el tema de la preparación, pero ellos me van a ganar en atención al cliente. Eso es lo que nos dice Michael Porter, que uno nunca digamos que va a tener todas las oportunidades del mercado ni todas las fortalezas, porque pues siempre habrá algo que nos diferencie. Tenemos después de que Michael Porter pues propone que las cadenas de valor son muy diferentes entre empresas del mismo sector y las diferencias entre las cadenas de valor de los competidores son una fuente clave de la ventaja competitiva. Esto es lo que te decía al principio. Las cadenas de valor son totalmente diferentes entre empresas. Entonces, digamos que tú tengas una empresa, la cadena de valor de tu empresa destacando las actividades primarias y de apoyo, pues van a ser totalmente diferentes que la mía, por ejemplo. Si tú tienes una empresa de petróleo, pues tus actividades primarias va a ser, por ejemplo, el sacar el crudo, el refinarlo y el transportarlo y demás. Y tus actividades de apoyo van a ser de acuerdo a la infraestructura, recursos humanos y todo lo demás. En cuanto, por ejemplo, si yo tengo una empresa aeroespacial, pues mis actividades primarias van a ser principalmente la fabricación de cohetes, van a ser el ensamblaje de motores, van a ser, digamos, la capacitación de astronautas. O sea, esas son mis actividades primarias, y las actividades de apoyo ya serían muy similares, como por ejemplo la de la infraestructura, talento humano, desarrollo empresarial y estrategia. Entonces, esto es lo que justamente nos señala él, que las cadenas de valor son diferentes entre las diferentes empresas. Y pues él también menciona que el negocio de la empresa es aquel que resulta de su cadena de valor. Entonces, para Michael Porter, ¿qué sería una cadena de valor? Es una herramienta que permite analizar todas las actividades de una empresa, porque digamos que condensa en un solo modelo gráfico lo que significa, digamos, todas las actividades para una empresa, como lo vimos al principio. Y este es un modelo que clasifica y organiza los procesos de una empresa con el propósito de enfocar los programas de mejoramiento. Entonces, en estas actividades primarias y secundarias, hay dentro de cada una de estas actividades unos procesos que vamos a ver ahorita más adelante. Y en cada uno de estos procesos, pues, se proponen unos programas de mejoramiento que están acordes a la productividad de cada proceso. Por ejemplo, la actividad primaria, digamos, de logística tiene el proceso de empaquetaje, ¿ya? O de empaquetación. Ese proceso de empaquetación tiene que cumplir unos indicadores o unos resultados de empacar, digamos, 500 productos en un día. Y si no se cumple esa meta, hay que hacer un programa de mejoramiento para poder alcanzar esos resultados. Entonces, eso es lo que nos trata de decir Porter. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esta permite identificar y analizar las actividades estratégicamente relevantes para obtener alguna ventaja competitiva. O sea, al final de cuentas, cuando nosotros identificamos las actividades, los procesos, y al identificar los procesos, los programas de mejoramiento que debemos realizar, inmediatamente en nuestra organización destacamos lo que es una ventaja competitiva y sabemos al final de cuentas cómo dentro de nuestros procesos internos y nuestra estructura de la empresa podemos destacar en qué somos diferentes al otro, a la otra empresa, al líder del mercado, a mi competidor, a toda persona que realice una actividad económica diferente a la que yo estoy haciendo. Después podemos ver lo que es el sistema de valor. La cadena de valor era, digamos, uno de estos, digamos, iconos. Era uno de manera independiente. Entonces tenemos en cuenta la cadena de valor de la empresa, pero entonces el sistema de valor está compuesto por varias cadenas de valor. Entonces, digamos, los proveedores tienen una cadena de valor, tu empresa tiene una cadena de valor, los canales tienen una cadena de valor y los clientes tienen una cadena de valor. Entonces, por ejemplo, los proveedores podríamos decir, listo, si nosotros vendemos alimentos, probablemente ellos pues nos van a suplir lo que son los tomates, las verduras y toda la cuestión, y ellos dentro de su empresa tienen una cadena de valor en específica y unas actividades tanto primarias como secundarias. Dentro de nuestra empresa pues ya sabemos, si es un restaurante pues ya sabemos qué podría llegar a suceder. Los canales puede ser, digamos, digamos, pequeños supermercados o mini supermercados que puedan vender comida empaquetada que nosotros, digamos, produzcamos ya o bueno, o cocinemos.
Y pues digamos que ellos dentro de su empresa, las actividades primarias y secundarias que hacen dentro de su empresa es totalmente diferente. Y en cuanto al valor de los clientes, pues ya digamos que los propios clientes en ese proceso de compra, pues ellos van a considerar, digamos, unas actividades primarias, ir a mirar el producto, seleccionarlo, evaluarlo, comprarlo, o sea, ellos tienen sus actividades. Y las actividades de apoyo tal vez sería el transporte, sea tal vez, digamos, no sé, el pensamiento, o sea, tenemos otra clase de actividades. Entonces, en este sistema de valores, como varias cadenas de valor, he hecho muchas veces cadena de valor, como varias cadenas de valor se unen entre sí, a esto se le llama el sistema de valor. Luego entonces vemos, en este caso tenemos, supongamos una empresa de producción que es la que se muestra en pantalla, que naturalmente la que se piensan los autores. En el tiempo de Michael Porter, naturalmente casi todos estos autores, lo que fue Porter, lo que fue, digamos, Kotler y Keller, lo que fue Armstrong, lo que fue Borbert and Fly, todos ellos se estaban, digamos, realizando sus investigaciones y todo lo demás, sea en universidades, instituciones o digamos, plantas de producción. Entonces, en este caso tenemos algo más, digamos, orientado a un tema productivo y pues las actividades primarias, si lo notamos en una fábrica, sería la logística interna, porque pues digamos que dentro de la empresa tiene que haber esa cuestión de, como te dije, digamos, alistamiento, empaquetación, producción, alistamiento, despacho y demás. Esa sería la logística interna. Las operaciones, es decir, bueno, si nosotros tenemos que repartir, digamos, estos productos en otra ciudad, ¿cuál pueden ser las rutas más apropiadas para tomar? Y se hace una evaluación de investigación de operaciones para poder rectificar o tratar de tener una mayor, digamos, posibilidad o coherencia de que esas rutas que vamos a tomar son las más apropiadas a niveles económicos y a niveles productivos. Entonces ahí se hace una cuestión de operaciones. ¿Qué operaciones, qué decisiones estamos tomando y cómo las estamos evaluando acorde al precio y acorde a la cantidad? En cuanto a la logística interna, tenemos externa, digo, ya se cuenta más ese proceso, digamos, de la cadena de suministro, donde está, digamos, las materias primas, está el fabricante, después tenemos el transporte marítimo, llega hasta la empresa, de la empresa se transporta hacia un minorista y del minorista ya lo puede consumir el cliente. Entonces eso hace parte de la logística externa de esta empresa de producción. Tenemos el marketing y ventas porque sí, porque hace parte de marketing y ventas, porque digamos que las ventas y el marketing determinan la productividad de la empresa y se dice de alguna manera cuánta cantidad de productos o servicios puede generar una empresa. Te voy a colocar un ejemplo. Supongamos que a ti se te da hoy por publicitar que vendes celulares, ¿listo? Y entonces en tu tienda tú tienes 200 celulares, ¿listo? Mientras tú más lo publicites, más personas van a querer conocer sobre tu producto y más personas lo van a ver. Entonces, el marketing se orienta en cómo podemos organizar ese precio, distribución, producto y plaza, precio, producto y promoción de toda tu empresa en cuanto a esos 200, digamos, teléfonos que vendes. Y en cuanto a las ventas, pues ya sabemos que tienes un máximo de 200 productos para vender. Entonces, es principal porque justamente el marketing y las ventas determinan los ingresos de la empresa al final de cuentas. Y así también como los procesos de producción. Por ejemplo, si estamos hablando de una fábrica y esa fábrica produjera los celulares, pues digamos que ellos podrían tener esa capacidad de producir 200 teléfonos al día. Entonces, por más marketing y ventas que puedan llegar a hacer y puedan vender 400 teléfonos al día, la capacidad que tiene la empresa para poder producir esos celulares son 200 en el día. Entonces, digamos que aquí, por eso sería primaria, porque el marketing y ventas determinan los ingresos. Luego tenemos la cuestión del servicio, cómo ofrecemos de alguna manera esa atención a los clientes y cómo al final de cuentas nosotros, digamos, qué más le incluimos dentro de ese paquete del servicio. No es simplemente venderle un celular, sino también incluir, por ejemplo, lo que es un mantenimiento, incluir revisiones, incluir auditorías, o sea, cómo podemos hacer para transformar esos productos y servicios que tenemos. Me está picando mucho la nariz. Luego tenemos las actividades de apoyo.
En las actividades de apoyo tenemos lo que son, digamos, la infraestructura de la empresa, porque la infraestructura de la empresa determina, por ejemplo, la cantidad de máquinas que hay, la cantidad de trabajadores, si tiene una estructura vertical o horizontal. O sea, al final de cuentas nos hace dar cuenta de la estructura tanto organizativa como técnica, como financiera que tiene la empresa. Y asimismo, si nosotros ampliáramos esa estructura, ya pasaríamos de producir 200 unidades a producir 1000. ¿Ya? Y si, digamos, hoy contratáramos en vez de 100 trabajadores a 500 trabajadores, pues se incrementaría la productividad de la empresa. Y por ende, eso tendría una repercusión en las actividades primarias como marketing y ventas, servicio y demás. O sea, tendríamos que reestructurar. Por eso es importante aquí, como administradores y administradoras, pues siempre tener en cuenta las planificaciones de la empresa para poder definir exactamente cuánta estructura va a tener una empresa, para ver cuántos productos puede fabricar, cuántos clientes puede atender, cuántas ventas puede generar, cuántos productos puede mover alrededor de logística, cuántos productos son entregados y cuántas, digamos, operaciones puede realizar mensualmente la empresa. Eso es esencial saberlo como administradores. Luego tenemos una dirección de recursos humanos. En la dirección de recursos humanos hay varios procesos en lo que está, digamos, selección, está el reclutamiento, selección, tenemos lo que es el desarrollo profesional, o sea, cuando se le coloca los objetivos a cada empleado dentro de su puesto de trabajo. Tenemos ya directamente las relaciones laborales que surgen dentro de ese ambiente de trabajo y por último tenemos el tema de la compensación económica. Entonces es importante mencionar que, claro, por ejemplo, si no se le paga a los empleados, probablemente ellos tengan mucho más deseo de llegar a formar un sindicato porque no se están respetando las condiciones laborales. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos entendiendo o dándonos a comprender de que justamente la infraestructura y la dirección de recursos humanos pueden de alguna manera tener una implicación o una influencia dentro de las actividades primarias. Tenemos el desarrollo de la tecnología. Este hace cuenta que dentro de la empresa hay unos productos y servicios que ofrece la empresa y estos productos y servicios cuentan con una tecnología. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos fabricando celulares, pues vamos a mirar lo que son los chips, que son los procesadores, si son AMD, si son, digamos, Intel, o sea, qué tipo de procesadores son. Miramos display o pantallas, miramos cámaras, si la cámara es de 8, 10, 12, 36, 64 megapíxeles, 128 megapíxeles, así mismo lo miramos. La capacidad de almacenamiento, o sea, cómo se desarrolla el tema de la tecnología. Eso nos da, por así decirlo, para también modificar el tema de qué máquinas tenemos y qué tan, digamos, avanzados está nuestra empresa en cuanto a las demás del sector. Y tenemos el tema de las adquisiciones. Aquí es importante mencionar que estas adquisiciones son, por ejemplo, bueno, en cuanto a un edificio, en cuanto a a una nueva planta de producción, a las adquisiciones puede ser un nuevo vehículo de transporte, puede ser un tráiler, puede ser un buque marítimo. O sea, estas adquisiciones de alguna manera pueden ampliar la capacidad instalada de la empresa y generar un problema, llegado el caso, que se debe modificar en todas las actividades primarias, de que si por ejemplo hoy obtuviéramos un buque para poder llevar muchos más productos en logística exterior o externa, pues tendríamos que modificar la planta de producción para poder ya no fabricar 200 teléfonos, sino 1 millón de teléfonos, porque un buque marítimo le cabe mucho, pero mucho espacio en los containers y demás. Entonces, aquí justamente en esta área de adquisiciones, pues trataríamos de evaluar cómo afecta el desempeño de cada una de las compras o de las adquisiciones dentro de la productividad de la empresa. Y pues tenemos respectivamente el margen, y el margen ya es, digamos, esa cuestión en lo que es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Pero vamos a mirarlo más a profundidad. Entonces, para resumir un poco, las actividades de valor son las actividades distintas físicas y tecnológicamente que desempeña una empresa. Es decir, mencionamos actividades de valor como las dos. Las actividades de valor son tanto las actividades de apoyo como las primarias. Y el realizar estas actividades nos otorga un valor dentro de la propia empresa.
Luego, las actividades primarias son las implicadas en la creación del producto y su venta y transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta. Entonces, son implicadas tanto en la creación del producto, venta y transporte hasta el consumidor final, mientras que las actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí. La infraestructura apoya la cadena entera. Esto es lo que les mencionaba. Si, por ejemplo, la empresa cuenta con un solo edificio, en ese edificio se fabrican diariamente unos 500 teléfonos, pues si modificamos esa estructura y ya no tenemos un edificio, sino dos, inmediatamente se pensaría que iríamos a producir de 500 a 1000 teléfonos. Pero pues eso habría que evaluarlo y todo lo demás, pero eso es cómo funcionan. Las actividades de apoyos de alguna manera influencian la productividad de las actividades primarias. Y en cuanto al margen, tenemos que es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor. Luego tenemos la subdivisión de la cadena de valor. Digamos que dentro de cada una de estas actividades, tanto primarias como de apoyo, tenemos lo que son las subactividades. Y estas subactividades o procesos, se le puede llamar de cualquier manera. Vamos a verlo, por ejemplo, en mercadeo y ventas. En mercadeo y ventas tendríamos unos procesos o unas subactividades como lo son administración de mercadeo, publicidad, fuerza de ventas, operación de fuerza de ventas, boletines técnicos y promoción. Entonces piensa, por ejemplo, en una empresa que tú tengas y que tú dices, bueno, a mí me gustaría hacer una empresa de creación de contenido. Y entonces me gustaría, digamos, centrar ese ámbito de que va a haber un área que se va a encargar de las finanzas, otra de la grabación, otra de las ventas y otra del tema más administrativo. Pues si empezamos a descomponer esa área, por ejemplo, que tenemos de creación de contenido o de grabar, pues tendríamos que ver, por ejemplo, escribir los guiones, grabar, digamos, esos guiones, tendríamos que editar todo el contenido, tendríamos que programarlo y tendríamos que publicarlo. Hay mínimo hay 5 personas que tendrían que estar pendientes de este proceso para que lo tengas en cuenta. Y pues así se hace en la empresa. Se trata de destinar que cada proceso o cada subactividad tenga una persona a cargo. Ya no se piensa tanto en una persona que realice todas las actividades generales de una empresa. Tenemos lo que son las actividades primarias, como la logística de entrada. Esta logística de entrada tenemos lo que es la recepción, el almacenamiento, el control de los inventarios y las devoluciones. En cuanto a la recepción y manejo de materiales, siempre se tiene que recibir de alguna manera estos materiales o recursos, digamos, o recursos que necesita la empresa para poder producir un bien o un servicio. Por ejemplo, tenemos lo que son materiales más referidos, por ejemplo, a las materias primas, donde, digamos, estos materiales pueden llegar a ser en un celular, puede ser el display, puede ser la pantalla, puede ser la cámara, puede ser el táctil, o sea, todo lo demás eso integraría lo que son los materiales. Entonces hay un área que recepciona y le da un manejo a estos materiales, como para decir, bueno, vamos a ordenarlos simplemente, pero ya va a haber literalmente otro proceso que se encargue del almacenamiento. Luego ellos recepcionan esos materiales y los acomodan en unas bodegas. Uno lo puede ver, por ejemplo, en los parques industriales, donde tienen unas bodegas grandísimas y ahí definitivamente empiezan a organizar todo, por ejemplo, por nombres, por nombres, por marca, por etiquetas, o sea, como por diferentes características del producto y lo almacenan ya sea en un CanLiber, bueno, ya esto ya lo vimos en el episodio de logística que lo pueden ir a ver, que son las estructuras que tiene la logística en cuestión de almacenamiento, que son góndolas, que son canliver, que son estructura rotativa y todo lo demás, estanterías y demás. Luego tenemos el control de los inventarios. Cuando digamos ya está almacenado todos estos materiales, pues hay que darle un manejo o un control. Entonces siempre tiene que haber una persona que se encargue de mirar, por ejemplo, fechas de vencimiento de estos materiales. Por ejemplo, estos materiales puede ser comida y en cuanto a comida, el control de los inventarios sería crucial porque empezaríamos a mirar cuándo va a vencer esos alimentos. Se haría una lista literalmente de todos los productos, fecha de vencimiento, tamaño del producto, si es grande, pequeño, todo lo demás. Si están en cajas, cuántos productos tiene cada caja.
por tipo de producto, o sea, se hace un listado literalmente a profundidad y a detalle sobre todos los productos y esto es esencial. Esto de hecho podríamos mirarlo mucho más práctico y puede ser muy interesante. Y bueno, pero esto será, digamos, tema de pensarse otra serie de videos que ya no sean tan teóricos, sino mucho más prácticos. Pero pues digamos que eso requiere bastante tiempo, entonces por eso prefiero a nivel teórico por el momento, ¿no? Primero una cosa y luego la otra. Tenemos las devoluciones donde ya directamente los productos que se devuelven o que se le realiza una devolución son los que llegan, digamos, incompletos, dañados o que tienen alguna inconformidad en cuanto, por ejemplo, algún golpe o alguna falla, por ejemplo, mecánica. Entonces, hay que identificar qué tipo de material son, si material biológico, físico, si es un material tecnológico, si es un material, por ejemplo, de alimentación, bueno, qué tipo de recurso es y a partir de ese recurso ya se puede mirar qué tipo de devolución podríamos llegar a hacer. Después tenemos operaciones. ¿Qué involucra esto? Involucra la transformación de la materia prima e insumos en el producto final. Entonces tenemos lo que es maquinado, ensamble, empaquetado, mantenimiento de equipo y realización de pruebas. Entonces, en la cuestión de maquinado, pues ya tenemos toda la cuestión de que dentro de la planta de producción hay diferentes máquinas que se encargan cada una de algo totalmente diferente. El ensamble es cuando ya digamos que se seleccionan cada una de las partes y se ensamblan. Pensemos en un carro o en la fabricación de los carros. Por ejemplo, el Fordismo. El Fordismo, Ford, la empresa de carros Ford, tiene una línea de ensamblaje donde el maquinado sería la línea de ensamblaje, que tiene, por ejemplo, la cadena donde viene literalmente el motor y en el ensamble hay trabajadores en los dos lados de la planta, uno le está colocando una llanta, el otro la otra llanta y así viceversa. En el empaquetado ya podemos ver cómo de alguna manera este vehículo, digamos, terminaría y pues ya tendríamos un vehículo que ya tiene que ya tiene una carrocería, que ya tiene, digamos, una estructura metálica y bueno, esto nos ayuda como a entender cómo funciona la cuestión de más del empaquetado. En cuanto al mantenimiento de los equipos, pues siempre tenemos que tener en cuenta que aunque vendamos un producto, siempre tiene que haber un proceso de mantenimiento por detrás. Y si fabricamos un producto y por ejemplo está defectuoso, pues también hay que darle mantenimiento. Entonces el mantenimiento tiene que ser antes de la compra y después de la compra. Y se tienen que hacer una realización de pruebas, por ejemplo, para poder alcanzar, digamos, los estándares mínimos de calidad que debería tener ese producto. En un automóvil tendríamos que mirar, por ejemplo, velocidad total, tendríamos que mirar, por ejemplo, la dureza de las llantas, tendríamos que mirar la capacidad de cargar, por ejemplo, la capacidad de carga y así viceversa. Luego tenemos la logística de salida. Esta se trata de la obtención, almacenaje y distribución de los productos en los clientes. Esta se basa en el almacenamiento de los productos, procesamiento de pedidos, distribución de productos, operaciones de transporte y entrega de cliente final. Aquí la diferencia con el primer tipo de almacenaje que habíamos visto era que ese otro almacenaje era el almacenaje de los materiales o de los recursos básicos que tiene un producto. Aquí ya se fabricaron esos productos y hay un almacenaje ya de los productos fabricados y ese almacenaje es el que vamos a empezar a mirar qué es lo que vamos a hacer con él. Luego hay un procesamiento de los pedidos donde hay una persona que se encarga directamente, por ejemplo, de los tiquetes o de las facturas, de las ventas. Entonces, el que realizó la venta tiene que tener la factura de despacho de esa mercancía o de ese producto. Tenemos que tener la distribución de los productos. Siempre tiene que tratar de mirar, por ejemplo, cómo se va a distribuir el producto, si se va a distribuir de manera aérea, de manera terrestre o de manera marítima. Y a partir de eso ya se mira cómo son las operaciones de los productos, que ya se tienden a mirar, por ejemplo, en cuanto a la investigación de operaciones, cuáles rutas podrían ser las mejores, cómo se puede, digamos, tener una mayor, digamos, beneficio de margen neto en ese proceso de operación y todo lo demás. Y tenemos la entrega al cliente final, donde le damos esa cuestión del servicio y pues entregamos y nos rectificamos y verificamos que ese producto le llegó de manera adecuada al cliente. Después tenemos lo que es mercadeo y ventas. Aquí
Hay unos medios que permiten al cliente comprar el producto y la empresa inducirlo a ello. Entonces tenemos en mercado y venta lo que es la publicidad, la promoción, la fuerza de ventas, las cotizaciones, la selección de canales y la fijación de precios. Entonces, en cuanto a publicidad, ya son los letreros físicos que se colocan para poder anunciar una información acerca de la empresa. Estamos vendiendo tal producto, podría decir uno de estos letreros. Luego tenemos la promoción, cómo se hace esa promoción tanto, digamos, en canales virtuales como presenciales. Entonces tenemos, por ejemplo, volanteo, tenemos tarjetas de presentación, tenemos páginas web, redes sociales, cómo se promociona esos productos. Tenemos la fuerza de ventas que ya se encargaría directamente de gestionar los pedidos. Aquí, por ejemplo, la fuerza de ventas utiliza un software que se llama CRM, y en el CRM, que puede, digamos, ser Salesforce, HubSpot o Odoo, que son herramientas, contactan a todas las personas de redes sociales a la plataforma de CRM y ya dejan de ser usuarios para convertirse en clientes. ¿Listo? Entonces, ya cuando se convierten en clientes, ya ellos, digamos, que pueden generar lo que son las cotizaciones cuando pagan el producto la persona, y ya esto, se seleccionan, digamos, se seleccionan los canales en los que probablemente se va a tener esa atención con el cliente, ya sea, pues, puede ser de manera virtual y presencial, pero no solamente comunicación con los clientes, sino también la entrega del producto. Como ya le hicimos la cotización, necesitamos la entrega del producto. Y por último, es la fijación de los precios. Digamos que bueno, o sea, más que esto ir de manera secuencial uno detrás de otro, es como son los procesos que están dentro de toda la actividad, ¿ok? Y la fijación de los precios es cómo vamos a estructurar esos productos, por ejemplo, en cuanto a paquetes, en cuanto a productos, digamos, si usted tiene un producto premium, un producto básico, un producto avanzado, bueno, colocarle etiquetas de nombre puede ser, por ejemplo, cobrar por estrato, por edad. Bueno, aquí habríamos diferentes estrategias. Luego tenemos un servicio postventa, que este es el servicio que mejora o conserva el valor del producto. Este se hace después de que se realiza la venta, como una forma de darle seguimiento o control al proceso de venta. Y aquí tiene que estar instalación, reparación, capacitación, suministros e instalación de reclamos. Por ejemplo, en la instalación es de que ya le vendimos el producto, por ejemplo, un televisor, ya le vendimos el televisor, pero entonces necesitamos ir a instalárselo y tener en cuenta que eso tiene una base y que necesita una persona que sepa de toda la cuestión de los inmuebles y de reparación de inmuebles para poder que instale la base y por ende el televisor. Tenemos que tener reparación cuando, por ejemplo, vendemos un televisor y este se daña o tiene algunas averías, pues lo mínimo que deberíamos hacer es hacer ese proceso de reparación. Digamos, ofrecerle, por ejemplo, unas 2 o 3 reparaciones totales de la garantía a un cliente por comprar un producto. Eso le puede brindar confianza y él se puede sentir mejor a la hora de comprar el producto. Tenemos la capacitación, donde ya no solamente digamos que le vamos a vender el producto, sino que también le vamos a dar una capacitación sobre el cómo manejarlo. Piensen, por ejemplo, si ustedes están vendiendo una máquina que es muy, muy grande y difícil de manejar, por ejemplo, una impresora 3D. Una impresora 3D es un producto muy grande que es difícil tenerlo en un local y todo, y eso hay que darle, por ejemplo, un manejo, o sea, hay que saber manejarlo para no dañarlo. Entonces hay que brindarle esa temática de capacitación o asesoramiento sobre el cómo manejar ese producto. En cuanto a los suministros, bueno, ¿qué más podría necesitar, digamos, la persona en cuanto a ese producto? Por ejemplo, si tenemos los televisores, pues podríamos pensar en accesorios, podríamos pensar en el control, podríamos pensar en antenas, podríamos pensar en un TDT o en una antena, digamos, independiente que le pueda dar señales y todo lo demás. Y tenemos la atención a reclamos, cuando ya las personas se colocan muy incisivas y les pasaron ya, se le dañó el televisor más veces de la garantía y necesitan hacer un reclamo por eso, pues bueno, o sea, tener un camino literal donde allá paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 de cómo se va a atender a los clientes y de cómo se va a gestionar esas PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Después tenemos las actividades de apoyo. Aquí tenemos el desarrollo tecnológico, es decir, esta tecnología integrada a los procesos. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta infografía donde tenemos una maquinita que está dando un líquido.
Esa es la tecnología. ¿Qué tecnología estamos utilizando para desarrollar esos productos? Tenemos diseño de componentes, pruebas de campo, telecomunicaciones, investigación y diseño y tecnologías informáticas. Diseño de componentes, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder ensamblar cada uno de esos productos? Si estamos pensando, por ejemplo, en estos auriculares, pues tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, esta barra o esto que conecta los auriculares, pues hay que ver con qué componentes está hecho. Si está hecho de plástico, si está hecho, digamos, de pasta, o sea, qué tipo de material tiene. Y ese tipo de diseño de componentes se tratan de hacer con un ingeniero de materiales. Eso es una profesión específica y es muy importante. En cuanto a las pruebas de campo, se trata de mirar que ese producto sea funcional y que cumpla con las características y la promesa de servicio. Si estamos diciendo que un celular toma fotos a la luna de manera muy buena, por ejemplo un iPhone, pues vamos a tratar de ir a la calle y hacer las pruebas de campo de que eso sí sirva, porque si no necesitamos hacerle modificaciones a los productos. Luego tenemos las telecomunicaciones, como al final de cuentas utilizamos esas, digamos, señales que existen dentro de la conectividad con los productos, es decir, cómo podríamos instalarle dentro de los televisores, por ejemplo, lo que son Wi-Fi, lo que son los canales, lo que son, digamos, el TV cable, o sea, todo ese tipo de telecomunicaciones que necesitaría, digamos, cualquier objeto físico para poder comunicarse con otro objeto. Lo pongo como el internet y el TV cable porque es como lo más básico de comprender las telecomunicaciones, pero es algo muchísimo más extenso y es el cómo se puede recibir una señal de un objeto a otro. En cuanto a la investigación y diseño, aquí se enfoca mucho en el tema de investigación más desarrollo y aquí pues es cómo podemos mejorar los productos para que estos cada vez sean mucho más funcionales y puedan de alguna manera tener como una mejora en cuanto a sus procesos. Si tenemos una cámara, por ejemplo, pues vamos a tratar de mirar los megapíxeles, el ISO, bueno, proyecto mi cámara, las megapíxeles, el ISO, por ejemplo, la resolución, la amplitud, todo ese tipo de cosas tendríamos a mejorar. Entonces, para eso necesitamos hacer investigación y desarrollo. Por ejemplo, ¿cómo se hace? Tendríamos estos auriculares, entonces lo que hacemos es desarmar los auriculares y empezar a decir, bueno, y si le cambio esas esponjillas, ¿qué pasaría? Y si yo le coloco, digamos, que no sea JBL, sino otra marca. Si yo literalmente esto se lo modifico por metal, o sea, empezamos a tratar de innovar, sea en materiales, sea en diseño o sea en producto. Alguna de las tres, de alguna manera, nos da una innovación de producto. Y en cuanto a las tecnologías emergentes, ¿cómo podemos hacer para que estos productos que tenemos puedan tener, digamos, una actualización conforme a las competencias o a la información, digamos, que hay en el mercado? Por ejemplo, en cuanto a la inteligencia artificial, ya todos los celulares, todos los teléfonos, todas las máquinas inteligentes, por ejemplo, el Internet de las cosas, se está adecuando a la inteligencia artificial. Ya ahorita tú puedes comprar un aparato que tú lo conectas a una puerta, a una ventana, a un televisor y ya con simplemente decir, ábrete, ciérrate o dar una palmada, inmediatamente eso se va a abrir. Entonces, es como nosotros podemos estar a la vanguardia de la tecnología y actualizar esas, digamos, esas máquinas o esos productos que tengamos a las nuevas innovaciones que estén pasando. Tendríamos lo que son las adquisiciones, que estas se basan en comprar los insumos que se emplearán en la cadena de valor. Es decir, qué es lo que necesitamos para poder seguir produciendo, seguir vendiendo, seguir mejorando como empresa. Y aquí tenemos las materias primas, los suministros, los consumibles, la maquinaria de equipos. Entonces, en cuanto a materias primas, ya sabemos que son todos los elementos que se necesitan para la fabricación de un producto. Yo necesito, por ejemplo, tener tomate, tener cebolla, tener papa para poder hacer un sancocho, que es una comida típica colombiana. Tenemos los suministros, que ya lo que necesitamos directamente para la fabricación de productos. Si los miramos en la cocina, podría ser ollas, podrían ser cucharas, pueden ser platos, o sea, todo lo que necesitamos para poder realizar eso. Consumibles, que pueden ser, digamos, en cuanto a la materia prima que se utiliza de manera temporal y que se consume, como dice la palabra. Lo podemos ver, por ejemplo, en papel, bolsas o, digamos, tipos de elementos en las empresas que regularmente son reciclados.
no me refiero a reciclados de reciclaje, sino reciclados de que se consumen, inmediatamente hay que comprar otro, se consume, hay que comprar otro y siempre tienen un ciclo, digamos, de consumo. Como lo son, por ejemplo, bolsas plásticas, bolsas de basura, como lo son canecas de basura, como lo son eh, guantes de trabajo, botas de trabajo, ese tipo de cosas son consumibles porque siempre van a tratar de, siempre cada mes o cada 2 meses hay que volver a comprarlos. Y en cuanto a la maquinaria de equipos, ¿qué maquinaria de equipo estamos desarrollando o tenemos para poder desarrollar esos productos? Si digamos que necesitamos unas máquinas, por ejemplo, como torno, fresadora, taladro de árbol, soldador, pulidora, taladro, o sea, todo ese tipo de maquinaria de equipos lo tenemos que tener y tiene que ser muy claro, por ejemplo, la caracterización de cada uno de esos objetos, si son nuevos, si son viejos, si tienen los elementos de seguridad, por ejemplo, si la pulidora, eh, sí, si la pulidora tiene hay las pulidoras que son, para que me entiendan, tienen un anillo de seguridad, si tienen ese anillo de seguridad, o si por ejemplo el soldador viene con la careta, digamos, de seguridad que tiene un fotosensor, donde directamente tú empiezas a soldar y que cuando tú toques la mesa para empezar a soldar, eso inmediatamente active el fotosensor e inmediatamente se oscurezca, para poder que no te vaya a pasar nada en los ojos. Entonces, eso hace parte de poder hacer la caracterización de las maquinarias y equipos que recibamos para poder saber exactamente en qué estado los encontramos y si son óptimos para trabajar o no, porque si no, habríamos que hacerle un mantenimiento o tratar de hacer un reemplazo por un objeto que sí esté en las condiciones adecuadas para poder trabajar. Tenemos gestión humana. Gestión humana, tenemos el desarrollo de habilidades, motivación, contratación y entrenamiento. Es principal. Se trata en gestión humana de tratar de entender las relaciones laborales y cómo podemos mejorar lo que son las capacidades tanto internas como externas que tiene un individuo. Con capacidades internas me refiero a su personalidad en cuanto a su, por ejemplo, a su conocimiento, a sus competencias que va desarrollando, y en cuanto a su carácter externo me estamos refiriendo a sus compañeros de trabajo, en cuanto a los salarios que recibe, los incentivos que se le dan en su ambiente de trabajo, en cuanto a eso me refiero. Entonces, ya tenemos acá 5 procesos clave que son selección, contratación, evaluación, capacitación y desarrollo y compensación. En selección ya sabemos que se hace todo este proceso de publicación de las ofertas de trabajo que tiene la empresa en las plataformas, digamos, de empleo, como lo pueden ser LinkedIn, Computrabajo, Indeed, Fiverr y demás. Luego tenemos los procesos de contratación, donde digamos que ahí ya, pues en ese proceso de selección tuvieron que haber habido entrevistas, pruebas psicotécnicas, evaluaciones, digamos, de desempeño y todo lo demás. Y en cuanto ya a contrataciones, cuando ya le vamos a tomar todos esos datos al empleado dentro de gestión humana, por ejemplo, lo que son sus datos personales, sus datos, digamos, laborales en cuanto a cuáles son sus referencias tanto empresariales, las empresas en las que trabajó, y referencias laborales, los compañeros de trabajo o personas que recomiendan a esta persona para poder trabajar. Hay que hacerle todo ese registro, digamos, en las plataformas de riesgos laborales. En Colombia se llama SURA. También salud en la EPSO, digamos, que sistema de salud que maneje la persona. Y también en cuanto a los seguros, por ejemplo, en Colombia sería Porvenir, y está la de las empresas del Estado. Bueno, tenemos la evaluación, donde la evaluación ya es donde la persona inicia, digamos, en la inducción. Como se le realiza la inducción, pues empezamos a mirar, digamos, cómo está trabajando la persona, y le hacemos una evaluación, digamos, de desempeño para poder mirar cuáles son esas capacidades que tiene y digamos, en qué posición está en la empresa. Aquí no se trata de mirar si sabe o no sabe, o si es inferior o superior, simplemente cuál es su desempeño o productividad marginal. Esto para lo único que nos sirve en una empresa es para poder definir cuántos ingresos nos va a retornar ese empleado dentro de la propia empresa. Tenemos la capacitación y el desarrollo, donde aquí directamente ya es donde le vamos a ofrecer competencias
digamos, duras y ahí competencias blandas. Por ejemplo, esa capacitación en competencias duras vamos a tratar de enseñarles sobre las diferentes herramientas que tiene la empresa, sobre los diferentes métodos, sobre las técnicas, sobre todo lo que se necesita a nivel práctico en la empresa. Y también le vamos a enseñar sobre las habilidades blandas, sobre el trabajo en equipo, sobre la empatía, sobre el desarrollo humano y todo lo demás. Y digamos que también se le da una orientación en cuanto a lo que es, por ejemplo, relaciones laborales, se le da una introducción a lo que es el COPAS, el, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. También se le da justamente la capacitación en seguridad y salud en el trabajo para que conozca los riesgos laborales, físicos, químicos y demás que tiene una empresa dentro de su ambiente de trabajo. Y aquí es súper importante este tema de la capacitación. Y pues ya por último, si tiene un sindicato la empresa, el sindicato debería darle alguna clase de capacitación en cuanto a sus derechos laborales, en cuanto a los mecanismos de participación que tiene la empresa y para poder participar en lo que son asambleas, en lo que son, digamos, juntas directivas, reuniones tanto ordinarias como extraordinarias de una empresa y todas las temáticas de este tipo. Tenemos la cuestión del desarrollo, donde la persona, digamos, que se enfoca, la empresa, digamos, nosotros como gestión humana le daríamos una serie de actividades o su programa de trabajo que va a desarrollar la persona, donde tiene, digamos, unos objetivos, donde tiene unos resultados, donde trata de cumplir unos indicadores y donde esta persona en su ambiente de trabajo en la cuestión del desarrollo sabe que tiene que cumplir unos resultados. Él ya no está yendo a la empresa netamente por un salario y por cumplir un horario, sino porque tiene que cumplir unos resultados. Por eso es importante siempre hacerle la evaluación desde el inicio para poder saber este empleado cuánto dinero nos va a retornar en la empresa. Esto es clave para poder, digamos, entender cómo funciona dentro de la empresa todo el tema de la productividad. Y tenemos el tema de la compensación, donde aquí directamente ya le vamos a dar una introducción sobre ese sistema de incentivos laborales que tiene la empresa, en cuanto a que tiene un salario fijo, donde se le va a pagar, digamos, el salario mínimo legal vigente, que en Colombia sería de 2 millones, o le podríamos pagar pues un salario fijo, digamos, más grande dentro de las capacidades que tenga la empresa y la evaluación de la productividad marginal que le hicimos al trabajador. Porque digamos que si una persona no es tan productiva, pues no le vamos a pagar mucho. Eso es, digamos, obvio en este caso, porque sí, tenemos que priorizar lo que son los ingresos de la empresa. Entonces, si sabemos que una persona tiene un alto nivel de productividad y tiene altos niveles de estudio y de experiencia, es probable que esta persona tenga una productividad marginal mucho más grande que una persona que no ha estudiado ni tiene experiencia. Entonces, por eso siempre es importante hacer los exámenes. Pero a ver, el hecho de tener estudios y experiencia no va a determinar tu capacidad para trabajar. Y por eso se mide la productividad marginal del trabajo. Y tenemos lo que son, digamos, esos incentivos, digamos, variables que se ven cuando a ti que por ejemplo te dan comisiones por ventas o bonos de cumplimiento. Si por ejemplo eres administrador o administradora y ya cumple las metas de la empresa, pues la propia empresa te da unos bonos de cumplimiento. Entonces estos son, digamos, esenciales. Dentro de este sistema de compensación también se tiene en cuenta lo que son ese punto de crecer dentro de la empresa, de que tú pases de estar, por ejemplo, de ser operario a llegar a ser supervisor, de ser supervisor a ser coordinador, de ser coordinador a llegar a ser gerente de alguna dependencia y después ya llegar a ser gerente total o administrador total. O a llegar a ser, por ejemplo, accionista o inversionista, que eso tiene todas esas, por ejemplo, en una empresa, tendría todo ese sistema jerárquico que hay que tener muy en cuenta de quién está por encima de mí y quién es el último en esa cadena de mando. Entonces, la compensación involucra todo eso, el conocer todo ese proceso jerárquico de la empresa y cómo estoy yo en esa posición y como estoy en una posición específica dentro de la empresa, pues me van a pagar un salario específico. Dentro de la compensación, ahorita ya tenemos lo que son los salarios, digamos, emocionales, donde se trata de mirar que el empleado tenga, digamos, lo que son esos bonos adicionales, como lo son de recreación, para que pase tiempo con su familia, para que tenga, digamos, tiempo de descanso, para que tenga espacio dentro de la empresa para poder hacer deporte, cultura,
digamos, alguna actividad en cuanto a, o sea, sí, actividades que le permitan el libre desarrollo de su personalidad. Entonces ya se tiene en cuenta tanto esos contextos, tanto esas compensaciones fijas como esas compensaciones salariales como emocionales. Luego tenemos la infraestructura organizacional. Esta ya se da en cuenta la gestión de la empresa. Tenemos la administración, dentro de esta hay varios procesos, lo que son la administración general, las finanzas, la contabilidad y costeo, los aspectos legales y la administración de calidad. Bueno, en cuanto a la administración general, pues se va a hacer, digamos, una referencia en cuanto a la estructura de la empresa, el manual de funciones y cómo se manejan todos los procesos, digamos, administrativos dentro de una empresa, cómo son las tareas, cómo son los procesos, cómo son las dependencias, cómo está estructurado el manual de funciones y cómo de alguna manera funcionan los procesos dentro de la propia empresa. Tenemos lo que son las finanzas, donde estas, digamos, están mucho más centrados en el tema del manejo del dinero, cómo sale, digamos, en este proceso de tesorería, digamos, el dinero dentro de una empresa y cómo entra, cómo se maneja en cuestión de inversiones, en cuestión de la distribución de estos ingresos dentro de otras unidades productivas. Por ejemplo, si la empresa tiene lo que son plantas, lo que son sucursales, lo que son franquicias, pues cómo maneja el dinero entre todo esto se estudiaría mucho más en finanzas. Ya dentro de la contabilidad y costeo es el registro de las operaciones financieras y cómo al final de cuentas se entiende dentro se entiende dentro de la contabilidad que, que las operaciones financieras de una empresa afectan directamente la situación administrativa de una empresa. Tenemos los aspectos legales, que en estos aspectos legales están dos principales, los aspectos laborales y los aspectos comerciales. Los aspectos laborales en cuanto a tener en cuenta lo que son las políticas salariales, en cuanto a lo que son, por ejemplo, los contratos de trabajo, en cuanto a las condiciones del trabajador, en cuanto a, a los sindicatos. Bueno, hay diferente, digamos, en cuanto a la la legislación laboral que está acorde al Código Sustantivo del Trabajo, que sería este librito en particular, Código Sustantivo del Trabajo. Sí, y Código Procesal del Trabajo en Colombia. Y tendríamos lo que es en este caso el segundo legal, que sería el Código de Comercio, que sería este sería el Código de Comercio directamente, y este se procura de que de alguna manera respete esos derechos que tiene la empresa dentro de su generalidad, por ejemplo, lo que es el establecimiento, la empresa directamente, digamos, las adquisiciones, qué tipo de organización jurídica tiene, si está como una fundación, como una sociedad, como están registrados como comerciante, si tienen registro mercantil, o sea, se mira a nivel legal cómo está formada la empresa. Luego tenemos la administración de la calidad, donde se establecen los indicadores y se hace todo el manejo en cuanto a una certificación, por ejemplo la certificación ISO, Incontec y demás, y ya específicamente cada una de estas certificaciones tiene unas abreviaturas como la 9001, la 14001, la 28000, que depende, digamos, el core de la empresa o a lo que se dedica la empresa, pues se va a utilizar una u otra. La que siempre se utiliza es la norma ISO 9001 para determinar la calidad de la empresa, y se trata de que en el manual de la norma ISO 9000 se cumpla cada uno de los capítulos en cada una de las fases. Tenemos los tipos de cadena de valor, que esta está más centrada, por ejemplo, en identificar esa cadena de valor dentro de la empresa y la cadena de valor afuera de la empresa. Entonces, la cadena de valor dentro de la empresa está más relacionada, por ejemplo, con el cuello de botella. ¿Esta cómo funciona? Tenemos un proceso de producción con 4 etapas. El proceso de producción de la primera etapa nos da 95 piezas, el segundo 110 piezas, el tercero 85 piezas y el cuarto 90 piezas. Vamos a identificar acá cuál sería el cuello de botella, es decir, cuál sería la restricción que determina la capacidad de toda la planta. Este, de alguna manera, el cuello de botella lo podemos ver como, por ejemplo, una estructura que es así, ¿ok? Y que va bajando. Y que aquí hay algo que la frena, ¿ok? Y que impide que se crezca normalmente todas las actividades. Entonces, identifiquen de los 4 procesos cuál podría ser, digamos, el cuello de botella. El A, el B, el C o el D.
no sé, piénsenlo, pues sería el C, porque es el que tiene menos cantidades, digamos, de producción, menos cantidades en inventario, y que podríamos decir, por ejemplo, que en una máquina, ese sería el cuello de botella. Esa sería exactamente la máquina que está defectuosa, que hay que darle mantenimiento, que hay que ofrecerle un mantenimiento correctivo o preventivo para poder mirar y solucionar ese cuello de botella y que, pues, que produzca la cantidad de productos que debería generar esa máquina. Luego tenemos de que ese cuello de botella, digamos que habría que hacerle una modificación para que mínimo pueda producir 95 piezas. Antes teníamos 85 piezas, por eso se identificaba un cuello de botella porque no hacía parte del promedio de las piezas fabricadas en la empresa. Y ya 95 piezas sería el estándar que debería manejar la empresa en cuanto a calidad, y esa sería como funciona la cadena de valor dentro de la empresa. Es decir, la cadena de valor regulariza las actividades dentro de la empresa y por ende también los procesos y las tareas, lo que genera en las tareas que se tenga que cumplir unos resultados y que esos resultados tengan que perseguir de alguna manera una cantidad de productos generados. Y por ejemplo, en este caso, el cuello de botella, que es la restricción por esos procesos o resultados, pues nos impedía cumplir los resultados por una máquina defectuosa. Entonces, al reparar la máquina ya podemos tener un promedio de 95 piezas y ahí ya se cumpliría mínimamente los resultados de la empresa. Y ya pasaría a ser el cuello de botella justamente el de las 90 piezas, por ejemplo el cuarto proceso, porque ya justamente se reduciría, ya no entraría dentro del promedio que serían las 95, entonces ya ese pasaría a ser el cuello de botella. Así siempre en una empresa, casi siempre, si solucionamos una cosa, otra cosa pasa a ser la cuestión del cuello de botella, entonces hay que tenerlo en cuenta. Después vamos a tener la cadena de valor dentro de la propia empresa, donde aquí cualquier área de la empresa nos puede impedir ofrecer un costo menor, ofrecer el producto menor, ofrecer el mejor producto o ofrecer algo especial para cierto tipo de clientes. Tenemos la cadena de valor como lo vimos desde el principio y tenemos cómo se integra la cadena de valor entonces por medio de... esta ya es dentro de la empresa. Dentro de la empresa sigues emprendiendo por medio de incubadoras, capacitación y asistencia técnica y articulación de redes. En cuanto a lo que es optimización de la empresa, por medio de la capacitación y asistencia, y en cuanto a las alianzas con los clientes, proveedores y competidores, capacitación y asistencia técnica y articulación de redes. Y por último, ya podemos ver que la cadena de valor afuera de la empresa se nota que hay un sistema de valor. Y ese sistema de valor, como les mencioné desde el principio, es cuando hay un proceso o este sistema de valor tiene varias cadenas de valor. La de los productos, digamos, del fabricante, la de los proveedores, la de la empresa, la de los distribuidores, la del comercio final y la de los consumidores. Es decir, todos tienen una cadena de valor. Entonces, espero que este video les haya sido útil y con lo que quiero, digamos, finalizar como conclusión es que la cadena de valor, digamos, que genera el desarrollo de la empresa. Si ustedes tienen en cuenta cuáles son las actividades primarias y cuáles son las actividades de apoyo y estas cómo afectan la productividad de la empresa, pueden saber cómo administrar una empresa de manera eficiente. Pero si no las conocen, probablemente va a haber una ineficiencia en la operación de la empresa y ahí es donde aparecen los cuellos de botella. Este tema digamos que es interesante, pero tiende a ser un poquito pesado en el conocimiento porque es muy teórico, pero espero que les haya sido de utilidad y si aprendieron algo, pues bueno, síganme y denle me gusta y todo porque bueno, me lo merezco. Ok, qué cansado, pero bueno. Saludos y que les vaya muy bien.